Apre- Hola, hola. Sí, a ver, me gustaría, doctoras, que me dijeran cada una de esas. Ah, ya vi que se conectó alguien más. La doctora. Hola, doctora Adriana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿cómo le va? Qué gusto verla. Gracias igualmente. Bienvenida. Gracias. Ok, me gustaría que las que estamos presentes, pues me dijeran o me expresaran, ¿verdad? Tal vez lo hacemos al principio y quizás un recuento al final, de qué temas son los que a ustedes les gustaría que indagáramos más o que reforzáramos más. Siempre hay un tema que, pues, si bien es cierto, tenemos conocimiento de él, pero que todavía nos sentimos un poco deficientes, ya sea en la práctica o en la teoría. Entonces, no sé si alguna de ustedes me pudiera como mencionar algún tema que les gustaría, pues, que veamos durante el diplomado, ¿no? ¿No hay algún tema en especial? Yo quizás, Muy de mi bien, doctora, a ver, parte, dígame. sí, de mi parte me gustaría, y es una de las razones también por las que me metí al diplomado, ¿Sí? actualizarme en el sentido de los materiales o nuevas técnicas para hacer tratamientos. Bueno, yo salí de la evangélica, entonces conozco mucho de su experiencia y su práctica, fue mi docente, pero de repente hay nuevos materiales que no los conocíamos cuando estaba en la universidad Ok, y me quedé con lo antiguo, honestamente. ok, Entonces, perfecto. sí me gustaría actualizarme en ese sentido en los materiales o nuevas técnicas que se ha descubierto y se puede poner en práctica para facilitar pues, un poco De también. acuerdo, doctora, muchas gracias, gracias. ¿Alguien más, doctoras? ¿No? Sí, bueno, si no, creo que alguien iba a hablar. Doctora Adriana. Sí, sí, doctora, quizás comparto lo mismo que la doctora Lea, sobre todo en cuanto a los materiales, las técnicas y el abordaje, porque sabemos que pues desde que nosotros tuvimos quizás el aprendizaje en la universidad, los materiales han ido cambiando y sobre todo las técnicas, el Así abordaje es. con los niños, nuevas condiciones que los niños están presentando en cuanto a diagnósticos médicos. Entonces, de repente, el abordaje no es el mismo que en un niño que nosotros estamos acostumbrados a tratar, ¿verdad? Perfecto, doctora, gracias. Ok, bueno, quizás a las demás les dejo el mensajito ahí para que puedan pensar bien y al final de la clase, pues podríamos hacer un recuento de esas clases que quisiéramos ver. Vamos a empezar con esta clase. Me dicen si pueden verla, por favor. Ahí voy. Sí se ve, doctor. Sí, ahorita. Solo quiero ver. Ay, perdón, vamos a ver. Listo. Eh, a ver, a mí me gusta hacer la clase y las que ya tuvieron clases conmigo, a mí me gusta interactuar bastante. Yo, pues, si no, yo siento que estoy hablando sola con la computadora. Así que me pueden interrumpir en cualquier momento. Por favor, siéntanse libres de poderme interrumpir si tienen alguna preguntita acerca de algún concepto que no entiendan o algo que me quieran compartir, también son bienvenidos. Entonces, vamos a empezar. A ver, como muchas dijeron, ¿verdad? Estoy aquí por una razón. Y a mí siempre me gusta mencionar eso, ¿verdad? ¿Por qué estoy acá? Pues como dijo la doctora Lea y la doctora Adriana, pues queremos actualizarnos. Y créanme que en la carrera como tal, ustedes saben que nunca se termina de aprender. O sea, yo estoy en odontopediatría, pero yo quisiera saber un poquito de implantes, un poquito de endodoncia. ¿Por qué? Porque a la larga muchas veces son tratamientos en algunos pacientes que nos obliga a tener una interconsulta con algún otro especialista. Entonces, ¿por qué estamos acá? Porque simple y sencillamente, pues nosotros queremos actualizar, ¿verdad? En este caso, pues en odontopediatría. ¿Qué me apasiona? Yo espero que todas las que estén acá les apasione trabajar con niños, porque de eso se trata, de romper ese esquema o esa odontopediatría que en algún momento nos enseñaron, sino que ahora pues como hablábamos, nuevas técnicas o un nuevo abordaje o nuevos materiales que antes no se utilizaban. ¿Y cuál es nuestro mayor reto?
decir, este niño lo pude ver yo, lo pude tratar, ¿verdad? Entonces, puedo con este niño y con muchos más, que aunque muchos los vemos como complicados, pero ese es nuestro reto, ¿verdad? Poder llegar a tratar cada uno de estos niños. Y para eso, pues, nuestra mente tiene que funcionar como un paracaídas. ¿Cómo funciona un paracaídas? Solamente funciona cuando se abre. Entonces, muchas veces, y estoy segura que la mayoría, pues, son recién graduadas o no tienen muchos años de haberse graduado, y muchas veces nos vemos obligados a utilizar lo, como decía la doctora, algo que a mí me enseñaron y me quedé con ese material. Muchos de ellos hasta la fecha los seguimos utilizando, pero otros no. Y entonces vemos algunos conceptos que pueden ir cambiando a lo largo de los años que en algún momento lo vimos como, uy, no, eso no se podía hacer en los niños y que ahora pues la misma actualización de materiales o los mismos materiales que ahora se utilizan en el mercado nos han permitido ahora abrir nuestra mente y hacer procedimientos que antes los veíamos como lejos de hacer. Y es que para empezar, este tema que vamos a tocar este día realmente va el hecho de saber quién es un paciente pediátrico, ¿sí? Los odontopediatras vivimos intensamente muchas situaciones y las vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y estamos acá, ay, me gusta eso que dice, estudia no para saber una cosa más, sino para saberla de una mejor manera. Yo sé que muchos de ustedes pues hacen mucha odontopediatría quizás a lo que ustedes está a su alcance y que lo hacen, pues esto que estamos haciendo es aprender un poquito más de lo que actualmente se hace. Entonces vamos a hablar un poquito de las generalidades del paciente pediátrico. ¿Qué es un paciente pediátrico? ¿Qué es lo que yo tengo que conocer de los pacientes pediátricos? Algo que quiero es que en esa mentecita de cada una de ustedes acá quepa que el niño no es un adulto en miniatura. Un niño es un niño y cada uno con sus cualidades y sus características de acuerdo a la edad. Y nosotros vamos a ir viendo cómo este paciente pediátrico se va desarrollando y es tan importante que nosotros conozcamos, ¿verdad?, cuáles son las características de cada uno de ellos de acuerdo a la edad que tienen, a sus desarrollos, madurez, desarrollo físicos. Entonces eso es parte de lo que vamos a ir analizando en esta clase. La edad pediátrica comprende desde el nacimiento hasta los 14 o 18 años, según los países abarcando un variado surtido de pacientes desde el neonato, pretérmino, hasta el adolescente. Es decir, ese es nuestro rango para atender a los pacientes. Desde neonatos, ¿verdad?, que muchas veces quizás nos hemos quedado sorprendidos de saber cómo alguien va a llevar un bebé recién nacido al odontólogo. ¿Por qué nos buscan a nosotros? ¿Verdad? Porque el pediatra, que es el que recibe el niño, muchas veces desiste de algún tratamiento en boca porque no es su área y dice, busque un odontólogo pediatra o busque a alguien que se especialice en niños o busque a alguien que atienda niños. ¿Por qué? Porque desde esa edad, desde el neonato, es que a nosotros nos corresponde ir viendo toda la evolución de un niño hasta adolescente e incluso los pacientes se casan con uno, lo digo así, porque llegó adolescente y todavía ya tiene familia y nos siguen llevando a sus hijos, ¿verdad? Entonces es como el área que nosotros, el paciente pediátrico que nosotros debemos de abarcar. Como para conocimiento, tanto dentro de las fichas que ustedes manejan en su clínica, pues es bueno que nosotros coloquemos al paciente en la edad que corresponde, para que el paciente recién nacido, si nos llegó en esa primera etapa, aquel lactante menor, porque muchas veces ustedes van a ver que en los libros se refiere al lactante menor, nosotros deberíamos como de entender no solo la palabra menor como un niño pequeño, como la palabra general, sino que un lactante menor que es desde los 29 días hasta los 12 meses. Un lactante mayor de los 12 meses a los 24 meses. Entonces, es bueno conocer estos rangos porque muchas veces, tanto en la teoría lo podemos encontrar o que de repente nuestra misma forma de hablar en odontopediatría, pues recibí un lactante menor, recibí un recién nacido, recibí un lactante mayor. Pocas veces utilizamos este lenguaje, pero es importante que nosotros sepamos los rangos de edades que abarca cada uno de ellos.
el lactante mayor de 12 a 24, como dijimos, el preescolar de 2 a 5 años y escolar de 6 a 11 años o un adolescente de 12 a 18. Y miren que es tan importante porque muchas veces cuando nosotros hacemos una, una incapacidad para algún pacientito, ¿verdad? Muchas veces es bueno que nosotros, pacientito fulano de tal, ¿verdad? Que es paciente preescolar, ya que es lo que digo, todos esos términos a la larga a nosotros nos sirven porque a la hora de redactar algún documento, a la hora de hacer nuestras fichas, pues es importante que nosotros sepamos estos rangos. El paciente pediátrico se define como un grupo especial de pacientes en la práctica oral y maxilofacial que tienen consideraciones médicas y necesidades quirúrgicas únicas, distintas de lo de los adultos, y requieren una planificación cuidadosa que tenga en cuenta su crecimiento y desarrollo. El niño es un ser pleno en desarrollo físico, psicológico y social, quien se encuentra inmerso en un complejo proceso de aprendizaje donde el medio ambiente ejerce una gran influencia. Definitivamente, pues nosotros tenemos un gran reto, ¿verdad? De conocer el entorno de un niño. Muchas veces podemos sonar un poco que vamos más allá de las preguntas, pero no creamos que un niño desde que llega al consultorio dental nosotros tenemos que ver diente como tal, no. Nosotros tenemos que conocer ese niño que va a entrar en una etapa de confianza con nosotros. ¿En qué momento del desarrollo físico se encuentra? Porque vamos a ver ciertas características que muchos de nosotros podemos confundir incluso. Quizás el niño está en una etapa oral, en una etapa anal, en una etapa de preadolescencia, en una etapa de pubertad, que es importante que nosotros veamos cuáles son sus características físicas o qué hace que ellos hagan ciertas actitudes, desarrollo psicológico, en qué etapa está este niño, cuál es su entorno, es tan importante porque nosotros, como decíamos, no podemos ver solo dientes. Yo quiero conocer a este niño, quiero saber en qué momento está. Y porque quiero que se quiten de la mente, y se lo digo así abiertamente, y con toda la confianza del mundo, que en la primer consulta no siempre se logra hacer lo que uno quiere. Porque a mí me enseñaron en la universidad a trabajar por cuadrantes. Entonces nosotros vemos un niño y ya vemos un cuadrante andando, ¿sí? O si en el caso nos llegan por alguna emergencia, pero nosotros estamos como automáticos en ver esto y en trabajar esto y porque así nos obligaron. No, desde el momento que ustedes deciden hoy por hoy tomar la odontopediatría como parte de su práctica privada es porque ustedes van a conocer a ese paciente más allá de esa boca, ¿ok? Como decía, en qué etapa de desarrollo físico se encuentra, en qué etapa de desarrollo psicológico, quiénes son su entorno, con quiénes llega este paciente, porque eso influye muchísimo. Entonces, es importante que cada uno de nosotros conozcamos al paciente pediátrico en todos esos niveles de edad que nos llegan. Es importante que estemos conscientes que si tratamos de comprender cómo y por qué se comportan los niños de determinada manera, seremos capaces de brindarles una mejor atención dental. Y es que la odontopediatría constituye un área de la odontología donde los odontólogos enfrentan los mayores retos, ya que tiene que interactuar con un ser pleno en desarrollo, como dijimos hace ratitos, físico y emocional. Fíjense bien, y lo puse en rojo, físico y emocional, con reacciones impredecibles y con una particular percepción de su entorno. Entonces, tengo que estudiar al niño desde que llega, pero para eso yo tengo que saber en qué etapa, según lo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, se encuentra ese niño, ¿ok? No va a valer más el que ve 10 pacientes, al que se toma cada tiempo con cada uno de sus pacientes hasta llegar a conocer a ese niño y lograr esa famosa confianza que no todos lo logramos siempre. Y es que, perdón, y es que en parte de lo que yo siempre, esto no está escrito en un libro, pero es algo que para mí la odontopediatría es súper importante, es realmente la disposición de nuestro corazón de querer trabajar con niños, que como les dije, no es nada que ver con las citas que ustedes tienen con sus adultos,
¿sí? Hay un 30% de conocimiento también en nuestra cabeza de cómo poder manejar estos niños y pues también requiere muchísimo esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, no es el paciente que se tiene que adecuar a mí siempre, sino que yo me tengo que adecuar al paciente. Entonces, hay pacientitos tan chiquititos que nos hacemos nudo en el sillón dental. Yo sé que al final nosotros somos las afectadas, pero muchas veces esto lleva un esfuerzo físico. La postura con los niños no es igual que la de un adulto. ¿Verdad? Un adulto nosotros mantenemos hasta cierto punto la postura porque el paciente trata de hacer su mayor esfuerzo. El niño no, el niño tiene que sentirse cómodo para que se pueda dejar y pues nosotros acoplarnos a este niño. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que conocer, pues es muchísimo acerca de su conducta y de la madurez de cada uno de ellos. Entonces, vamos a hablar un poquitito de qué es conducta, pues son las expresiones del crecimiento mental, que en resumido, pues sería la maduración de cada uno de ellos. Y es que en la formación de un niño intervienen una serie de factores que rigen su conducta, como son el grado de madurez, los rasgos de personalidad y el ambiente. ¿Cuáles son las áreas del desarrollo que modifican la conducta del niño? Bueno, los principios del crecimiento físico, como dijimos, es importante ver en qué etapa se encuentra un niño, los principios de maduración, ¿verdad? Es decir, su conducta o psicológicamente cómo vamos con este niñito y los principios de aprendizaje. Y vamos a ver qué son cada uno de ellos. El crecimiento físico se refiere a los incrementos en estatura y peso y a otros cambios corporales que ocurren a medida que los niños maduran. El cabello crece, los dientes salen, se caen, vuelven a salir y al cabo de un tiempo llega la pubertad. Todo ello forma parte del proceso del crecimiento. ¿Y por qué yo tengo que identificar su crecimiento físico? Sí, porque muchas veces nos vamos a encontrar con el hecho del niño llega a su momento de transición, es decir, comienza a exfoliación de los dientes primarios y comienza, voy a hablar de una etapa media, ¿ok? No me voy ni tan bajito ni tan alto, voy a hablar de una parte que es súper importante que nosotros seamos partícipes de los niños. Y esto es como el recambio, en esa etapa que llegan entre los 5 y medio, 6 y medio, donde comienza la exfoliación de las piezas primarias y la aparición de piezas permanentes, clave para nosotros. Clave, clave. Usted me puede decir, ¿por qué? Si es una etapa tan normal. Sí, es una etapa que usted se vuelve parte de ese cambio físico en un niño, donde comienza el abandono de las piezas primarias y el cambio de ellos, ¿verdad? Que muchas veces ni siquiera lo comprenden que son piezas de adulto, que son las que ahora ya están en su boca. Entonces son esos pequeños cambios físicos. ¿Por qué? Porque ya llegó a una edad donde pues se da ese cambio específico a nivel dental. De ahí, pues obviamente dentro de su cuerpo también hay ciertos cambios. Cambios en que aparece la primer muela de adulto, ¿verdad? Como nosotros le decimos a los papás, primer molar de adulto, ellos muchas veces tampoco lo identifican, ¿sí? Entonces, hasta para hablar nosotros tenemos que saber cómo expresarle a un niño que viene una muelita nueva, que es un diente de niño grande, y poder nosotros acoplarnos a ese entorno, que probablemente muchos de nosotros lo hemos visto tan sencillo como decirle, ay, tenés dientes de adulto, ya. Pero no es lo mismo decirle, felicidades, ya tenés una primer molar permanente, súper seco esa explicación, tanto para un niño como para un papá, como hacerle ver la importancia y la madurez con que lo vas a tomar, ¿sí? Tenés tu primer muelita de niño grande, ¿ok? Esas demás muelitas son las muelitas de niños pequeñitos, ¿sí? Ese recambio de los incisivos inferiores, ¿por qué yo tengo que remover un incisivo? O sea, no nos enfoquemos que él solo llega a la extracción y qué técnica voy a utilizar y cómo voy a hacer y esto, o cómo lo voy a manejar a la extracción, si no tengo en mente cómo yo le voy a explicar antes a este niño que necesito hacer una extracción y más que la palabra extracción, aquí a lo largo de mis clases probablemente yo les enseñe muchas palabras que yo utilizo que para mí son súper importantes. Voy a remover un dientito,
para que el nuevo salga en su lugar, o lo vamos a hacer bailar a ese dientito para que el nuevo salga en su lugar. Entonces, sí, creo que un micrófono encendido, ¿alguien me quiere decir algo? ¿No? Bueno, si no, veamos, chequemos ahí los micrófonos, o me interrumpen si alguien me quiere decir. Ok, entonces por eso es tan importante la etapa de crecimiento, que probablemente, crecimiento físico. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de ustedes, y les dije un caso intermedio, que es cuando exfolian esas primeras piezas. ¿Ok? Es un cambio que nosotros debemos de saber en qué momento se encuentra ese niño y que psicológicamente él hay una pérdida, un duelo. ¿Ok? Porque no solo es el hecho que le hice la extracción, maravilloso, le di el ratoncito y adiós, cobré y a un paciente más. No, yo tengo que entender que el niño en ese momento va a pasar por un duelo, ¿ok? No es una pérdida de un familiar como nosotros lo vemos, ¿no? Es el duelo que él pierde una parte de su cuerpo y cómo lo va a recuperar, cómo nosotros le explicamos, nos tomamos nosotros el tiempo de hacerle ver a los niños y no se lo vamos a decir con esa palabra, estás pasando un duelo, que lo siento, no, ¿verdad? Sino que nosotros lo vamos a hacer, sabemos que está pasando un duelo. ¿Por qué? Porque psicológicamente me acuerdo en qué etapa está este niño, que él adolece, que va a perder un dientito, pero que con eso le damos la bienvenida a otro. Entonces, es como tratar, todo eso es tan importante que nosotros lo evaluemos a la hora, como les decía, de no solo ser una extracción y no solo ver un paciente más en nuestro consultorio. Otra de las etapas es la maduración. No es un capricho del niño, sino un proceso de madurez en el que interviene la maduración del sistema nervioso central, el desarrollo del cerebro, las conexiones neurales, la madurez muscular y su madurez emocional o su autonomía. ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos incluso tener esos pacientes que, que como decimos, no hay ningún libro escrito que cada 6 meses los tenemos que ver, ¿no? Bueno, vamos a tratar de quitar también esa famosa frase de cada 6 meses lo tengo que ver. No está escrito en nada. Es cada quien cómo quiere ir evaluando. Cada niño tiene sus propias necesidades, su propia enfermedad y es así como nosotros podemos derivar cada niño cada 15 días, cada 3 meses, una vez al año, ¿por qué no? ¿Verdad? No estoy diciendo que nosotros tenemos que como meter esto y cuadrarnos cada 6 meses. Entonces, a lo que voy es que muchos de ellos nosotros los dejamos de ver 6 meses y es increíble cómo ha madurado de la última cita para acá. Ellos vienen contando otras cosas, traen un lenguaje nuevo, ¿ok? Es importante que nosotros sepamos, deje de verlo a tal edad, hoy lo recibo a tal y hacerle ver, ay, te vi cuando tenía 7 años, ahora ya tienes 9, un ejemplo, si se nos perdieron 2 años, hoy ya tienes 8. Eres un niño mucho más grande, cuéntame tus nuevas aventuras, cuéntame qué más haces, ¿sí? Una madurez emocional nos va a lograr comprender muchísimo mejor que como lo hizo de 7 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque emocionalmente ya es otro niño, ¿ok? Ya es más autónomo, ya le llega contando a uno lo que hace solo, lo cual nosotros lo tenemos que celebrar y es por eso que digo, no solo veamos a un niño como que llega, se sienta en el sillón, tapamos un hueco, como yo siempre digo, no somos de esos que solemos llegar a tapar, no, tenemos que educar, tenemos que conocer al niño, conocer a los papás y ver en qué etapa se encuentra cada uno de los niños. Y yo sé que para muchos de ustedes es como, doctora, pero es que eso se pierde el tiempo en el consultorio. A ver, ese tiempo es ganancia para cada uno de nosotros. No lo vean como un tiempo perdido. Las que tenemos hijos acá, que bueno, ya dijimos, en algún momento nos vamos a conocer cara a cara y me gustaría pues ver así, verla bien y ver quiénes son mamás y para que veamos que nosotros como mamás, cuando yo voy a uno de los médicos de mis hijos, yo me fijo en algo que quizás nadie más lo hace porque digo, yo quiero verme ahí, yo quiero ver cómo la doctora se expresa con mi hijo, le pone atención a mi hijo, hay contacto visual con mi hijo o solo con la mamá. Solo con la mamá tengo que hablar y a él solo sentate, acostate y abrí la boca. Y la mamá dice, no, es que fíjese que le duele esa pieza. Ok, la mamá puede darnos toda la información, pero yo necesito crear ese vínculo. Entonces yo me fijo cuando voy con mis hijos, cómo el médico
se comunica con mi hijo, y es que mis hijos ya están adolescentes, pues, pero siempre me fijé en ese punto, que es tan importante que conozcan y que escuchen al niño, ¿verdad? Y que pueda entrar en esa conexión tanto visual como emocional con los niños. Luego vamos con en la etapa de aprendizaje. Un niño aprende un niño aprende poniendo a prueba sus habilidades, los hábitos y actitudes que lo rodean y su propio mundo. Un niño aprende más por el método de prueba y error, por medio del placer antes que el dolor y a través de la experiencia antes que la sugerencia o antes de la sugerencia. Y por la sugerencia antes por la orientación. Entonces, una de las cosas que nosotros también debemos de tomarnos el tiempo a la hora de recibir un paciente pediátrico es, te enseño lo que voy a hacer. Y aquí es donde aplicamos un poquito de todo lo que conocemos, las técnicas de decir, mostrar y hacer, la técnica de modelaje, de sensibilización y así. ¿Por qué? Porque también es un aprendizaje. Tengo que aprender, tengo que explicarle a la mamá que después le enseñamos un video educativo, tengo que explicarle también. Fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado, y aquí sí voy a pedir que alguien hable porque siento que estoy hablando solita. A ver, cuéntenme si alguna de ustedes ha tenido esto de que llegan los niños y le comentan a uno, ay, yo vi un video en internet que le hacían así y que le sacaban sangre y yo vi un video en YouTube, mi mamá me lo enseñó, porque una de las cosas que hacen a veces las mamás es como enseñarles videos los más erróneos. O sea, ni siquiera les enseñan uno de ortopedia, sino que les enseñan uno atendiendo a adultos. O sea, no podemos hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos creando ese terror en los niños con un video. No sé si a alguna de ustedes les ha pasado y aquí sí voy a escuchar alguna experiencia que me digan que por medio del aprendizaje, lastimosamente muchas mamás llevan a los niños ya con un video y los niños le explican a uno casi que así a color de piel y vi todo lo que le sacaban y vi que eso es como una máquina, con un taladro, le decían. A ver, no sé si les ha pasado a ustedes. Alguien que me quiera dar su experiencia. Hola doctora, Tengo- buenas tardes. Hola, doctora Silvia, ¿verdad? Ah, no. No, perdón, Ay, doctora Glorita, ¿cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, cuénteme. Bueno, a mí me pasó una vez con un niño que exactamente lo que usted dice, que la mamá le había puesto unos videos súper ilustrativos. Entonces el niño iba aterrado, realmente iba súper asustadísimo, pero como usted dice, algo bien importante es de que a veces uno cree que con estar hablando con los niños, estarles explicando de otra forma, yo habitualmente ocupo algunos muñequitos, ¿verdad? O juguetes, trato la manera como de explicarles con eso lo que les voy a hacer. Y, y sí, pude ganarme la confianza del niño realmente, a pesar de que él iba súper nervioso y explicándome a lujo de detalle todo lo que había visto en los videos. Los videos. Eh, pero como usted dice, no es tiempo perdido el hecho de tomarse el tiempo de hablar con el pacientito, de dedicarle toda la atención, porque eso hace que se abra la puerta de la confianza, ¿verdad? Y nos permite poder trabajar mejor con los niños. O sea, bueno, esa fue mi experiencia. Definitivamente pasa que a veces los papás cometen ese error o peor cuando les dicen, si no te portas bien, te van a poner una inyección. Entonces, Yo sé. eso es más drástico todavía, pero creo que poco a poco nuestra tarea es ir educando también a los padres. Así es. Correcto. Gracias, Un doctora, por gusto, su doctora. participación. Gracias. No, y por eso les digo, yo creo que todas las que estamos aquí tenemos que saber que estamos atendiendo un niño, ¿ok? No es el mismo lenguaje que el de un adulto. Y obviamente ubicándome en cada una de las etapas que se encuentra el niño. Claro, a un adolescente no le voy a venir a hablar, vaya pollito, venga y que mire, venga a ver el de... No, un adolescente ya su nivel de lenguaje es otro, pero así es donde nosotros nos vamos a ir ubicando en cada uno de ellos. Ok, vamos a ver, aquí le seguimos. A ver. Entonces, ¿cuáles son las características generales de los niños en en las diferentes edades? Y solo para que tengamos un rango. Y a ver, y acá les explico a grosso modo cómo cada uno se identifica de acuerdo a la edad y cómo nosotros podemos qué tipo de cosas nosotros podemos hacer con ellos, ¿verdad?
Entonces, en un año un niño se resiste a cumplir órdenes. ¿Por qué? Porque todavía él no logra entender la madurez de seguir una indicación como tal o muy mínima lo que pueda seguir. ¿Sí? Un año a un año y medio es un niño genio, muy vivo, no le gusta esperar, rara vez obedece órdenes y aparecen rabietas o negativismo a algo. Fíjense, de un año y medio, 6 meses pasaron, completamente diferente. Dos niños muy diferentes. Por lo tanto, ellos atienden ante unas técnicas, ¿verdad? O algo, ante una indicación corta y simple. Un niño de 2 años tiene mayor estabilidad emocional, un poco de dificultad para establecer relaciones interpersonales y el sufrimiento que le puede generar separarse un poco de los papás. Fíjense, a los 2 años, una mayor estabilidad emocional, cosa que no lo tenía ni el del año ni el del año y medio. ¿Sí? Dificultad muchas veces para relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque se encuentran como muy apenados, se hacen muy introvertidos, no quieren tener mucha relación con una persona que no sea su entorno de los papás. Ahora imagínense si yo, ahorita, digamos que no tenemos esta clase y estamos cada uno de ustedes en su consultorio y dice, ok, fulanita, pasame el pacientito, ok, doctora, viene un paciente de 2 años. Siéntenlo. Primer error, sienten al niño. Miren, 2 años. Sufre por la separación de sus papás. ¿Ok? ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos? Por lo tanto, yo sé, entonces yo tengo un pequeño recuerdo de la clase y digo, uy, sí, ¿verdad? Según varios psicólogos también, y que vamos a ver en la línea cómo cada uno también lo describe a los niños, 2 años sufren por la separación de sus papás. Lo primero que voy a hacer, ¿quién de los papás se sienta con el niño? ¿Ok? Porque me acordé que es una separación, que lo que voy a hacer es, en mi momento se arruina, ¿verdad? Porque en ese niño va a adolecer separarse de los papás. 2 años y medio, pues tiene varios cambios significativos. Rígido e inflexible. A veces no quiere ninguna orden y es solo lo que él dice. Dominante y exigente, ¿ok? A veces una pequeña difícil comunicación y construye frases cortas. Probablemente un niño que sí pueda tener la opción de ponerlo solo o de sentarlo solo, ¿ok? Porque ya maduró un poquitito más. ¿Por qué? Porque es más exigente. ¿Por qué? Porque es, digamos, un poquitito, ya puede construir una frase él solito. Yo quiero estar aquí, tú te quedas aquí, mami, ¿sí? Pero a los 2 años probablemente no puedas sentir esa, o si solo ven cerca a la mamá, ya con eso se quedan tranquilitos. ¿Qué es lo que nos sugiere o cuáles son las cosas que yo recomiendo? Pues órdenes concretas y técnicas cortas y simples a los 2 años y a los 2 años y medio comunicarse con él a través de los sentidos, ¿verdad? Abrir sus sentidos, escúchame, veamos lo que vamos a hacer, ¿sí? Escuchemos lo que vamos a explicar, ¿sí? O sea, poder conocer poco a poco y poder hacerlo a través de los sentidos. 3 años, se comunica y razona, ¿ok? No lo hizo el de 2 años porque no quería separarse de su mamá y era súper tímido. No lo hizo el de 2 años y medio, pero el de 3 se comunica y razona. Sí, es que aquí comí esto, es que me duele el dientito. Su comprensión del habla es del 70%. Le gusta ser amigos, capaz de comprender y realizar órdenes verbales. ¿Ok? Es un niño de capaz de entendernos, abrir la boquita, vamos a limpiar ese dientito, vamos a meter un espejito. ¿Por qué? Porque hay una manera de hablar una conversación con él. Son mucho más capaces de entendernos y de poderse quedar solo en el sillón dental. 4 años, capacidad de perder el control en todos los aspectos de su conducta. Muchas veces rabietas a los 4 años, que no lo hacía a los 3 años, ¿verdad? Que cualquiera puede decir, ay, eso me lo esperaba de un niño más pequeño. Momento, hasta para eso, ¿verdad? 4 años, muchas veces en ellos existe una regresión, quiere volver a ser niño pequeñito, ¿ok? Entonces tiene la capacidad de hacer estos aspectos negativos dentro de su conducta. Muchas veces, a pesar de eso, es un gran conversador y preguntador. ¿Y por qué vas a ocupar esto? ¿Y por qué te pusiste guantes? ¿Y por qué te pusiste mascarilla? ¿Y por qué me sentaste aquí? ¿Y por qué tira aire eso? ¿Y por qué? ¿Cuántos de nosotros, sabiendo toda la teoría, el tiempo que me tengo que tomar? Y muchos de ustedes me van a decir, doctor, ¿y cuánto tiempo lleva ya esa cita? 15.
20 minutos queriendo entablar esa conversación con un niño, vale oro. Por eso es que ustedes no pueden estar un paciente tras otro, porque el tiempo que ustedes le dediquen a ese pacientito vale muchísimo para una mamá, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo de decirle a un niño, sí, eso se llama una pistolita que tira agua y aire, aunque a veces esa palabra genera un poquitito de estrés a los papás, ¿verdad? No, la pistolita, no, es la palabra el que les crea temor. Entonces, es una jeringuita que tira agua, que también es una palabra que los puede asustar. Y si no, pues usted le dice es un dispositivo que tira agüita y aire. Puedes tocarlo, puedes sentirlo, ¿ok? Eh, Otra de las características de los niños, permiten la separación de los papás. Súper importante para nosotros. Un niño de 4 años se puede sentar solito, ¿ok? Pero yo no le voy a decir eso al de 2 años. Razono y digo, ¿ok? El de 2, muerte que lo separe de sus papás. El de 4, un niño completamente independiente. Ahora, pueden haber excepciones o como dicen los anuncios, restricciones aplican, ¿verdad? Puede haber unos niños que presentan otro tipo de conducta esa, que de 4 años y sean súper apegados a los papás, contrario al de 2 años, que uno espera que sean abajo de los papás y sean más independientes, pero eso es también como cada niño, pero esto es lo que en la mayoría, ¿verdad? Se cumple en ellos. O sea, las sugerencias, pues, firmeza un poquitito más en el trato, ¿sí? O sea, ya podemos nosotros expresar, sentémonos, quedémonos quietecitos porque vamos a limpiar. Sentémonos, no toquemos esto porque ahorita no se puede, después lo vamos a tocar, después vamos a hacer eso. Nosotros podemos hacer como indicaciones un poco más, con un poquito más de firmeza y utilizando un poquito también el razonamiento con ellos. 5 años. 5 años, según los libros, es la edad ideal para un tratamiento dental. Son como los pacientes universales, se llaman, porque este es como el límite que ya conocen, ya pasaron como esa etapa más difícil de chiquititos y comienzan como una etapa nueva, razonan un poquito mucho mejor, ¿verdad? Asentamiento del habla, buena edad de cara a las visitas dentales, les gusta algo, una experiencia nueva, les fascina. La madre es el centro del mundo, sí, y le gusta complacerla, ¿verdad? Como decíamos, es la edad universal. A los 6 años es un lenguaje definitivamente fijado, predominio de las rabietas, violencia, se vuelven más exigentes y no acepta bien las críticas ni el castigo. Es decir, ven como cada 6 o cada año puede ir cambiando un niño. El de 5 no hacía eso, el de 6 ya lo hizo. ¿Ok? Entonces es como yo tengo que interpretar este niño pediátrico que me está visitando, en qué etapa se encuentra. Sugerencias que hacemos, pues, tener un poquito de comprensión, realizar un poquito de procedimientos. En nuestro caso, si lo vamos a abordar, pues realizar procedimientos un poquito más complejos. 7 años, se vuelve un niño caprichoso y de una exigencia consigo mismo, necesita comprensión, desea aprobación y por ello tratará de cooperar. ¿Por qué? Porque necesita ser aprobada su conducta. ¿Qué es lo que hace para que nosotros aprobemos lo que está haciendo? 8 años, una edad de gran desarrollo intelectual, le gusta dramatizar, ¿verdad? Muchas veces, y pues también muchas veces más generoso con nosotros o con el ambiente. 9 años, es un niño más independiente y confiado de sí mismo. Muchas veces les va a pasar que a los 9 años ellos van a decir, mami, yo puedo pasar solo, ¿ok? Que muchas veces nosotros decimos que en qué edad yo puedo cortar esa separación, o muchas veces los papás no les pasa que de repente voy al baño, ¿verdad? En lo que usted está atendiendo a un niño, no lo vamos a hacer en un niño de 4, por ejemplo, o de 3 años, que los papás se desaparecen para ir al baño, al sanitario, y nosotros nos quedamos con el niño, ¿no? Un niño de 9 años ya razona que su mamá va y regresa, ¿ok? Más interesados por sus amigos y por la familia, ¿verdad? Y es un niño que podemos conversar, contame quién es su mejor amigo, qué hacen, qué actividades hacen, qué tal la familia. O sea, ya razón, es un tema completamente diferente al de 2 años, al que teníamos que explicarle cada cosa, ¿sí? Entonces, tomarnos ese tiempo con cada uno de ellos. Sugerencias en estos años donde son como cambios bien radicales en la vida de ellos, no criticar ni demostrar demasiada autoridad. Si bien es cierto que ya son unos niños grandes, pero eso no significa que yo voy a empezar a utilizar esa autoridad con el que en vez de crearle la confianza, le voy a crear un poquitito de temor. Permitir que sea responsable de su conducta. Es decir, aquí ya, que también eso lo vamos a ver en el manejo de la conducta, aquí ya es, bueno, si hiciste esto, bueno, y si no me permitís, las consecuencias son estas. Ese es un ejemplo que yo siempre pongo, que pensamos que son angelitos los que nos llegan, pero no, ¿verdad?
Ay, son los Chokis que no llegan. Entonces, es importante, no sé si me van siguiendo hasta acá, algo que me quieran mencionar, doctoras, ¿me van siguiendo? ¿Todo bien? ¿Algo que me quieran mencionar o todo está bien? No sé quiénes están ahí realmente. Bueno, la doctora Lea es la única que veo. Creo que sí me está haciendo. La doctora Ingrid, ya vi, ya conectó. Ya vi que no estoy hablando sola. Hola. Bueno, no sé si alguien hasta ahorita aquí tiene alguna preguntita o alguna experiencia que me quieran contar o todo va bien. Bueno, seguimos. Todo bien, Eh, a ver, ok, perfecto. Seguimos. Es algo que nosotros también tenemos que entender y parte, yo sé que esta clase es como un poco, ay, sí, un poco confusa. A veces decimos, ay, bueno, no se me va a quedar a la primera, cómo es un niño o cómo tratar, porque probablemente nosotros ya tenemos nuestra propia técnica para tratar a los niños. Está bien. Lo que tenemos que entender es que esto de razonar sus cambios físicos, psicológicos, de aprendizaje o su madurez, es tan importante nosotros situar a cada niño en su lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces, si usted no conoce esto como base para un niño pediátrico, así como nosotros nos tomamos el tiempo de saber qué hacemos con un paciente diabético antes de una extracción, ya sabemos todo. Toma de exámenes, monitoreo de azúcar, el azúcar en ayuno, el azúcar después de comer, el azúcar. O sea, tenemos como un protocolo para hacer una extracción en un paciente diabético. En un paciente hipertenso, el anestésico, que si se tomó el medicamento antes de la consulta, que vaya relajado, que haya desayunado, que son protocolos. En los niños quizás la palabra no sea protocolo como tal, pero sí yo tengo que conocer en qué etapa se encuentra. Por eso es que los siguientes eh, personas que nosotros vamos a ver aquí, como es Sigmund Freud, Jean Piaget y todos ellos, son corrientes que ellos fueron como cada uno de ellos viendo cómo se comporta cada uno de los niños. Entonces son diferentes corrientes psicológicas, ¿verdad? Que vamos a conocer un poquito de cada uno y me encanta cómo cada uno de ellos se expresa de los niños y cómo nosotros podemos llegar como a conocer en esa etapa o según con la corriente de cada uno de ellos, tomar un poquito de cada uno de ellos y ver cómo puedo yo entender a un niño. Entonces la psicología dinámica profunda de Sigmund Freud nos comenta que el desarrollo psicoinstintivo del niño tiene estas ciertas etapas: etapa oral, etapa anal, etapa fálica, latencia y adolescencia. Es importante que nosotros conozcamos un poquitito de cada una de estas etapas solo para identificar en qué etapa puede estar uno de mis pacientitos. La etapa oral va de 0 a 1 año, la etapa anal de 1 a 3, la genital de 3 a 5, la latencia de 6 a 10 y la adolescencia de 11 a 25 y luego la adultez. La etapa oral es la etapa donde se da la succión o lactancia, ¿sí? Que es de 0 a 1 año. Es esa famosa etapa donde nosotros sabemos que todo, absolutamente todo, se complementa en la boca. El placer está en la boca. Miren, ustedes se toman el tiempo, se han tenido un bebé cerca, se han tenido un hijo, se han tenido un sobrino y todo. Todo niño en ese rango de edad, todo es boca. O sea, usted le pone algo y todo es en la boca. O sea, muchas veces los papás llegan hasta consultando esto. Mire, doctora, ¿y qué será que todo se mete en la boca? Y usted comienza, quizás tiene parásitos en el estómago. Bueno, les estoy diciendo las respuestas que podemos dar si no conocemos bien en la etapa que se encuentre. Quizás, mire, quizás, a veces los papás nos dicen, quizás le están saliendo los dientes, por eso es que hay una salivación excesiva. Quizás porque ya empezó a comer, o mire, quizás porque algo le pasa, o que se lleva todo, es bien ansioso. No, nosotros tenemos que conocer que en esta etapa oral, el niño, todo se fusiona o todo es importante en la boca. ¿Por qué? Dijimos, se da la succión o lactancia. Ustedes saben que esa es una dependencia al 100% de la lactancia. Los que se logran lactar, ¿verdad? Igual, aunque no estén, amamantar, aunque no se esté amamantando, un biberón lo compensa todo. ¿Qué es un biberón? Pues va en la boca, ¿ok? Entonces,
Esa etapa es súper importante. Luego se da la etapa oral donde está, donde aparece la primera dentición, que es importante también, ¿sí? Es importante que nosotros conozcamos que ellos también se llevan las manos a la boca. ¿Por qué? Porque está en proceso de erupción algún dientito, por esa picazón o esa molestia que sienten en su boca a la hora de estar erupcionando una pieza. En esa etapa oral es cuando ellos quieren probar texturas, sabores, ¿ok? Y es la famosa ablactación. Conozcan este término, que es importante en odontopediatría, porque muchos papás le van a llegar diciendo a usted, fíjese que ya está en el proceso de ablactación, doctora, y ustedes así como, ¿qué es eso? ¿Verdad? O sea, ¿qué me quiere decir? Entonces es importante que nosotros conozcamos que ablactación es cuando ellos empiezan a comer sus primeros alimentos. Estamos hablando aproximadamente los 6 meses, aunque muchos bebés les dan antes, les dan a los 4 meses, pero lo correcto y lo que la mayoría de pediatras lo permite es a los 6 meses. Entonces, es importante que nosotros conozcamos que esta etapa oral, la que es súper importante. ¿Por qué? Porque ya dijimos, es la vivencia del seno materno y porque la boca es la parte más importante, es su máxima prioridad. Donde dijimos, se da la dentición a los 6 meses, que es un acontecimiento súper fundamental, ¿verdad? Para muchos papás es algo que lo esperan. Muchos niños aparece antes la dentición a los 4 meses y tampoco me preocupen a un papá que después de los 6 meses, si llegan preguntando, ustedes no tienen que, ¿verdad? Decir algo que preocupe a los papás. ¿Ok? Se pasaron los 6 meses y como en la teoría dice que a los 6 meses tienen que salir los primeros incisivos inferiores, si no le salen a los 6 meses, ya le tomo una radiografía, ya voy a empezar a ver qué podemos hacer por este niño. No, cada niño tiene su propio tiempo de erupción en estos dientitos. Por lo tanto, no me preocupen a los papás. Llegó a los 8 meses, paciencia, papá. Llegó al año, paciencia, y va a ver que varios van a erupcionar al mismo tiempo, ¿ok? Nunca creemos esa expectativa preocupante de los papás y también bloqueamos, ¿verdad? Todo comentario o mitos que los papás digan que porque les salieron bien pequeñitos van a ser dientes malos. No, ¿ok? O porque se tarden le va a pasar algo al niño. No, ¿ok? Quitémonos todos esos mitos. Entonces, en esta etapa oral, pues es una etapa de crecimiento por este cambio en su boquita y hay una etapa súper importante que muchos de ellos se dan en los niños, es el abandono de la succión. ¿Por qué? Porque muchos de ellos después del año ya no dan las mamás por trabajo, porque ya no produce leche o por tantos motivos que en ese momento también la mamá está cansada, pues hay un abandono de la succión. Si no, miren esta foto tan perfecta, ¿verdad? Donde sí es increíble que esa etapa oral es bien fuerte, ¿verdad? El primer objeto capaz de producir placer es el pecho, ¿verdad? Porque es todo en la boca. Luego sigue la etapa anal de 1 a 3 años. Conocen su cuerpo, conocen sus contenidos y el control sobre ellos, es decir, los esfínteres, ¿verdad? Muchas veces pueden sorprender a ustedes que llegue un niño y le diga, fíjate que yo ya puedo hacer pupú solo, ¿ok? ¿Verdad? Y muchas veces es así como la cara de nosotros, ¿verdad? Es como, estás en el dentista. Eso no se menciona y las mamás también. Ay, eso no se le cuenta a la doctora. ¿Por qué? Si es una etapa que el niño está viviendo. Es una etapa que usted va a celebrar a la par de ese niño, ¿ok? Es una etapa que le va a llegar contando, ya voy al baño, yo voy yo sola, ya no uso pamper. ¡Qué bueno! Me alegro que lo hagas, ¿ok? Los primeros no, también, ya llega a conocer los límites en ellos, o sea, los límites que crean el berrinche, ¿verdad? Si no se hace, pues hay un berrinche. Entonces, conocer esta etapa. La etapa genital, ¿verdad? Muchas veces en esta etapa de 3 a 5 años no les sorprenda que esté en la consulta dental y la mano de los niños, de los varones, está adentro del short, ¿ok? Muchos de ustedes se van a fijar que suele pasar eso. No nos confundamos con que quiere ir al baño, quizás, mire mamá, algo tiene. No, es una etapa genital donde ellos están conociendo su cuerpo. Es una etapa donde en algún momento dentro de la consulta, aunque nosotros quizás estamos tan enfocados que esa obturación nos quede bien, que nos olvidamos que este niño también está en esa etapa, está un poco ansioso y su parte como para calmarse
es meter sus manitas en el short y mantener sus manos adentro. Esa es una parte que también lo vamos a ver en nuestros niños y no es nada de que alarmarnos, ¿ok? Arma su triángulo, bueno, perdón, la diferencia de sexo, ya identifica quién es hembra y quién es varón, la curiosidad sexual, arma su triángulo armando y confrontándose con mamá y papá, exhibicionismo, ¿verdad? Muchas veces quieren mostrar absolutamente todo lo que hacen y crean sus propias teorías sobre la sexualidad humana. Otra parte súper importante, culmina el complejo, ¿verdad? Que nosotros sabemos que esto que se enamora de la mamá, el varón y las niñas se enamoran de los papás. Entonces es el complejo de Edipo, que es importante que nosotros también lo conozcamos. Es una etapa también importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si les pasa, que las niñas quieren estar solo con los papás y uno dice, ay, no, qué raro, pues yo siento que me siento más cómoda con la mamá porque puedo hablar. ¿En qué momento nos pusimos a pensar que estamos en esta etapa tan importante? Que si la niña solo quiere ir con el papá, ok, está en esta etapa. Y que si el varón solo quiere estar con la mamá, ok, está en esta etapa también. La etapa de latencia, ¿verdad? Que es en el famoso recambio dentario que se da entre 6 y 10 años. Es el duelo que les decía al principio de perder un diente y que está en una etapa de crecimiento el niño, lo que les genera un poco de ansiedad, que ya deja de ser el niño porque nosotros hablamos de piezas permanentes, que ya es una pieza de niño grande, entonces se da ese pequeño duelo. La adolescencia es una palabra que también es un poco difícil de entender. Adolecen. Ellos están adoleciendo algo que están perdiendo. Es un duelo por el cuerpo de niño que ya no es lo que les decía. Conocer en qué etapa se encuentra ese niño adolescente, complicado, complicado. A mí cuando me llegan los adolescentes, realmente no quieren ni hablar, no le quieren contestar a uno. O sea, apenas recibimos un sí o un no, es como le cae mal todo, le caemos mal nosotros, le caen mal los papás, le cae mal el mundo, ¿ok? Entonces no es berrinche, no es malcriadeza, es conocer que está en una etapa de duelo que es la adolescencia, ¿ok? Por su cuerpo perdido, por los padres de la infancia, porque ya no se trata como un niño y por el rol de identidad perdidos. Buscan su propia identidad, tienen una crisis, muchas veces religiosa, actitud social reivindicatoria, constantes fluctuaciones de humor, un día llegaron de buenas, el siguiente día no, ustedes le dan una indicación, le valió lo que le dijo, no siguieron indicaciones, usted le dijo pásate el hilo dental, no, no le interesa cepillarse, por favor, no nos pongamos en ese rol de regañar a un niño ya de por sí, lo vivo yo ahorita con mis hijos en la adolescencia, lo regaño yo y lo regaña la dentista, por favor. O sea, entonces es cuando más detestan a todo el mundo, ¿ok? Hagámosle ver la importancia de cuidar su boca en esta etapa, que nosotros somos parte de esa etapa, ¿ok? Yo estoy contigo en esta etapa, ¿ok? Sos un adolescente, estás en crecimiento, quiero ser parte de esta etapa, ¿ok? Quiero verte tus dientes sanos. O sea, realmente tenemos que participar en ese mundo de ellos. Vamos a ver. La psicología evolutiva de Arnold Hessel, también me encanta cómo identifica cada uno de los niños. Crecer lleva tiempo, ¿verdad? Como dije, no todos los niños se tratan igual, de acuerdo a sus edades. El niño no es un adulto en miniatura, que también esto tiene que quedarles claro con pacientes pediátricos. Las conductas en maduración transitan periodos de equilibrio y desequilibrio. Los perfiles de conducta a los 2 años dejó de ser un bebé, un poquito más solitario, 2 y medio, es insociable, fíjense, después de 6 meses dejó de ser un niño insociable, a los 3 años ya se vuelve sociable. Entonces, ¿en qué etapa yo estoy manejando a este niño? 3 y medio es un inseguro, un llorón, ¿sí? A los 4 se vuelve un paciente hiperactivo, preguntor versátil, se ven cómo se identifica con algunas de las otras características que estamos diciendo de los 4 años donde preguntan absolutamente todo. Entonces, que no nos extrañe y no es pérdida de tiempo estarle contestando a los niños, ¿ok? 4 y medio, inestable y sutil. Los 5, que es lo que decimos y la mayoría de ellos lo dicen así, los psicólogos ciudadanos del mundo. 6 años, son extremistas.
7 años se convierten un poco introvertidos porque ya están creciendo, están dejando su cuerpo de niños. A los 8 años se vuelven como extrovertidos. Luego llega los 10 años, que es la cima de la infancia, luego la pubertad y bueno, y luego los 12 años que ya un adolescente. Nada más se los dejo. eh, Tuve la oportunidad de conocer a esta chica, no sé si alguno de ustedes la ha visto, increíble mujer para admirar, ¿verdad? Y el reto no es ser mejor que los demás, es superarse a uno mismo. Me encantó tener una plática con esta chica que es de mucha enseñanza. Dentro de el perfil de conocer un niño, yo no solamente me puedo enfocar en un niño. Si yo voy a atender a un niño y ya conozco cómo es este niño, también tengo que conocer un poquito de los papás. Obviamente, no voy a estar preguntando, mire usted cómo es, pero nos damos cuenta en las primeras citas cómo son los papás, ¿ok? Son esos papás que vamos a recibir desde aquellos papás sobreprotectores, aquellos papás súper indiferentes con lo que le decimos, con los niños, despreocupados, aquellos pacientes, aquellos papás que están como en su propio mundo, en el teléfono, ignorando a los niños. O sea, vamos a conocer todo tipo de papás. Y de hecho, en la clase que vamos a tener del manejo de conducta, vamos a ver qué hacer con cada uno de ellos. Hoy por hoy, parte del conocer a un niño es también conocer los tipos de papás. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos a la hora de atender a un niño, tenemos que crear en cada una de nosotros este famoso triángulo, donde vamos a ver tres personas participando, el odontólogo, el niño y el papá, un triángulo inseparable. Y papás pongo, pero puede ser sustituida la palabra padre por el cuidador, la abuelita, la tía, alguien que se responsabilice del niño. Pero es importante también conocer quién es esta persona que acompaña al niño, que si es la persona que está en su entorno todos los días o si de repente llega con alguien diferente, probablemente el niño no colabore. Entonces yo tengo que entender, ¿ok? Y no voy a empezar a decir, ay, mire, con la mamá colabora más, mejor tráigame a la mamá. Claro, si vemos que un niño no colabora ese día y con la mamá presentó otra conducta, yo tengo que conocer que el niño, la próxima cita, lo mejor es llegar con la persona con la que tuvimos la primera experiencia, ¿ok? Dentro de, para mí es importante, ¿verdad? Las acciones simples, más no simplistas. Conocer necesidades básicas de los pacientes, es decir, que acuden a cada una de las consultas, evitar hacer esperar mucho a un niño. Miren, un niño sí tiene tantas formas de entretenerse, pero también un niño es rápido todo, o sea, ya estuvo, ya esperé. Un adulto puede estar analizando su vida por horas, pero un niño no, es como llego, ok, me atienden y ya salgo de esto y es como mi vida sigue, es una rutina la de los niños. No podemos hacer esperar a un niño, no esperen que un niño llegue de la mejor manera o lo reciban si es un niño que viene cansado, con hambre, desvelado. Entonces, evitemos también crear este tipo de acciones que nos pueden llevar a un fracaso a la hora de tratar a un niño. Es importante que tengamos un ambiente para niños y que nosotros también a la hora de recibir un paciente pediátrico tengamos la mejor disposición física, emocional y que dentro del ambiente en el que estamos exista algo de niños. No podemos dedicarnos a ver niños si toda nuestra clínica no hay ni siquiera un área pequeñita de juego, no tengo un muñequito para poder distraer al niño, como decía la doctora Gloria, ocupo una técnica para poderle hacer ver al niño lo que va a necesitar. No podemos dejar esto a un lado, es parte del cambio que nosotros vamos a tener en nuestros consultorios para poder atender este tipo de pacientes, o los pacientes pediátricos. El personal, saber su rol, ¿ok? No es lo mismo que su asistente le pregunte a don Carlos, un paciente adulto, que le haga todas las preguntas y que se comunique a él, a que su asistente se comunique con cada uno de los niños, que también es clave que participe en interactuar con el niño, ¿ok? Y no nos olvidemos siempre de que sea un refuerzo positivo cada una de las citas del niño, que si se dejó o no se dejó, siempre es importante que nosotros
reconozcamos que solo el hecho de haberse dejado o de haber puesto de su parte con cada uno de nosotros, miren, es si cada una de las que estamos aquí, son 11 alumnas, 10 alumnas, qué sé yo, 12 participantes que estamos aquí, nos ubicáramos un ratito en la mente de cada niño que va entrando, cómo nos ve, creo que fuera diferente la odontología, pero creemos que un niño es un niño y nos tiene que entender. No, no, cada niño nos ve, o sea, sobre todo que también dentro del tema del manejo de conducta les voy a enseñar cómo desde el primer choque o el primer cara a cara con un niño es tan importante que nosotros nos ubiquemos al mismo tamaño de un niño, ¿ok? No saludemos desde arriba a un niño. Siempre tenemos que bajarnos al nivel de un niño para saludarlo, para que él se sienta como, ok, no es una persona grandota. Bueno, sí somos grandotes para ellos, pero no somos esas personas inalcanzables de saludarnos, ¿sí? Sino que somos unas personas que nosotros nos complace tener a ese niño y bienvenidos. Y eso es súper importante, ese contacto, ese primer contacto visual. Importante tener un poquito adecuadas las instalaciones con cosas de niños. Y miren, esto me encanta. El día que se acabe la imaginación, le pediré asesoría a un niño. Ustedes no se imaginan todo lo que un niño tiene en su imaginación y lo que uno puede llegar a afectar la imaginación de ellos, ¿ok? En odontopediatría, yo como siempre digo, yo vengo sin voz, yo no paro de hablar en la consulta, yo estoy tratando al niño y estoy, habla que habla, cantando, cantando, habla que habla, preguntándole de algo, haciéndole ver esto, haciéndole ver lo otro, si estamos viendo juntos una caricatura, digo juntos, porque en algún momento yo también me acoplo a la caricatura y viste cómo chocó Paw Patrol, y viste Chase cómo subió la montaña, y viste la Pepa lo que hizo con sus amiguitos, y viste, ok, pero la imaginación de ellos, cuando están con nosotros, nosotros tenemos que ser parte de esa imaginación y ser partícipes. Por eso dije, quizás muchos de ustedes lo vean como, doctora, a mí no me nace eso. Claro que sí, a la hora de estar con un niño, a todos nos nace, y por eso están aquí, ¿verdad? Para poder como sacar el niño que ustedes, que todos tenemos en nuestro interior. Eh, Realmente la parte de la odontología que trata sobre la salud bucal de las personas en crecimiento, en niños y adolescentes, pues es el concepto, ¿verdad?, de odontopediatría integral. Aproximadamente 2000 años después de la invención de la odontología, se tuvo constancia por primera vez de una asistencia dental en niños o de una primer consulta. La Asociación Dental Americana, la Academia Americana de Odontopediatría y la Asociación Americana de Pediatría, la europea y la brasileña, pues recomiendan que la primera visita del niño al consultorio odontológico ocurra antes del primer año de vida. Yo sé que todo esto que mencionamos, eh, a veces lo podemos aplicar en algunos niños en ciertas edades, pero es importante cuando nosotros también recibimos a ese primer niño en los primeros meses de vida. Es un paciente para siempre, doctoras. ¿Ok? No es casualidad que le llegó ese bebé a su clínica. Es un paciente para siempre. ¿Ok? Porque es un paciente donde usted va a educar para los 3 años que se gradúe con usted. Véalo como un hogar o como una escuela donde usted le enseña y que se va a graduar a los 3 años sin caries. Es un paciente que va a pasar todas estas etapas que mencionamos antes con usted y que usted lo va a estar evaluando cada 3, 6, cada mes, qué sé yo. Cada niño tiene sus propias necesidades, como le dije, ¿ok? Entonces, durante toda esa etapa, usted va a ir conociendo cada uno de estos niños. ¿Verdad? Es importante también que el ambiente en el cual yo voy a recibir a este paciente pediátrico también sea el adecuado, ¿ok? Todos quisiéramos tener las unidades así. Lastimosamente hay un momento donde ya no caben, entonces pues nos rinde más tener una unidad, pero sí adecuarla con cosas de niños. Usted me puede decir, mira, doctora, yo veo niños y adultos, ok. Como le decía yo en algún momento a alguna doctora, póngase la gabacha blanca si se quiere ver súper profesional con los adultos, y las que se ponen, bueno, yo no me pongo esas ya son las desechables. Quiere ponerse una de esas para adultos, pero con niños,
póngase algo de niños, ¿ok? No entre en esa seriedad que usted se va a poner con la de los adultos. No, cambie su imagen en el momento de atender a un niño. ¿Cuáles son los objetivos de la odontopediatría para atender un paciente pediátrico? Evaluar y tratar al paciente, no al diente. Fíjense, yo sé que llega por una consulta dental, yo sé que lleva una emergencia, yo sé que lleva un dolor, ¿ok? Pero traten al paciente también. Ganar la confianza y colaboración del niño, efectuar el tratamiento más adecuado a las necesidades individuales, modificar, conducir las actitudes del niño o los padres para desarrollar una actitud positiva frente al tratamiento y siempre promover la salud dental en los niños. La atención odontológica despierta siempre ciertos fenómenos que se pueden presentar a la hora de esta consulta con un paciente pediátrico. El paciente pediátrico se puede llenar de ansiedad y estos son algunos de los aspectos que pueden presentarse en un niño. Se llenan de ansiedad, un poquito de angustia, miedo, fobia. ¿Por qué? Porque no conocen esa persona, no saben cómo lo va a tratar, no saben cómo le va a hablar. ¿Ok? Y ya dije, no es un adulto al que usted le va a decir, siéntase, abre la boca y terminamos en 45 minutos. No, es una persona que usted tiene que, todos estos y muchos momentos más que están pasando en la cabecita de ese niño, desaparezcan poco a poco. ¿Cómo? Conociendo todo lo que hemos hablado en la clase. El desarrollo físico, desarrollo cognitivo, la madurez de cada uno de estos niños. La ansiedad es un fenómeno afectivo universal, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no nos da ansiedad ante alguna situación? Es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, que se sienta inquieto y tenso y tener palpitaciones. Muchas veces yo he sentido las palpitaciones de los niños cuando están ya sentados así. ¿Por qué? Porque o han tenido una previa experiencia negativa o porque les genera una ansiedad y una palpitación, saber qué va a pasar con nosotros, no realmente con todos los instrumentos que tenemos ahí, es quiénes somos nosotros ante ellos en este momento. ¿Okay? Puede ser una reacción normal ante el estrés. ¿Quiénes somos los encargados de bajar este nivel de ansiedad en todo paciente pediátrico? Nosotros. Angustia, sentimiento de inseguridad interior, sin clara presentación de un peligro de gran intensidad y acompañado de síntomas físicos, ¿verdad? Como también manifestaciones neurovegetativas, estarse moviendo, estar sudando, estarse apretando las manos, estarse metiendo sus manitas en la ropa interior, o sea, tantos momentos que nosotros pudiéramos recibir en todos estos pacientitos. El miedo siempre va a ser independiente de la edad, del sexo y de la condición, ¿ok? Entonces, el miedo es miedo para los niños, incluso para los adolescentes. Y es como decíamos, ese rango que para nosotros lo tenemos que visualizar. Incluso a un adulto le genera temor. Si no escuchen a varios adultos decir, a mí siempre me dio miedo el dentista y por eso quiero que mis hijos no lo tengan. Por eso es que antes no existían dentistas para niños, ahora sí existen, ¿ok? Acá se habla un poquitito de los miedos, ¿verdad? Los miedos que son innatos, miedos del desarrollo o los que adquirimos a lo largo de la vida, como por ejemplo todos esos ruidos que nosotros tenemos en la clínica puede generar algún tipo de miedo. Las personas extrañas, separarse de los padres, como dijimos, separarse de los hermanos, la oscuridad, algo sobrenatural, ¿sí? Quedarse solos en algún momento y cualquier cosa que a ellos les pueda desencadenar en el consultorio un tipo de miedo. El niño se defiende de la ansiedad y del miedo por medio de un juego, ¿saben? Es importante que nosotros, si realmente vamos a atender niños, estemos tan identificados con muchos juegos de los niños. La etapa esta que ellos tienen un amigo imaginario, no se la salten, doctoras, ¿ok? No se la salten, porque muchas veces ustedes lo van a ver que la ansiedad o el miedo comienzan ellos a hablar solos con sus manos y a identificar, y ustedes tienen que ser parte de ese juego, ¿ok? ¿Con quién estás hablando? Contame, ¿quién es tu amigo? Ah, es que tengo un amigo en mi mente, ¿ok? Él está en ese momento frente a un momento de estrés, a un momento de ansiedad, creando y platicando con ese amigo que él tiene, que no nos genere a nosotros como, uy, qué raro este niño.
Le voy a decir a la mamá que habla solo. No, uy, quizás lo voy a mandar al psicólogo o al psiquiatra para que lo vea, porque esto sí es raro que este niño esté hablando solo. No, doctoras, es un niño que está enfrentando un miedo. ¿Ok? ¿Quiénes de ustedes no se han visto en el momento que de repente ellos le cuentan algo tan horrible que vieron y no tiene nada que ver con odontología? Y hasta le quitan la mano a uno, fíjate que yo vi, a veces hasta Miss me dicen a mí, "Vea, Miss, fíjate que yo vi un niño que le salió sangre y porque se cayó y no sé qué, o sea, algo como, y fíjate que asustaron en mi colegio y todo. Él está tratando en ese momento sí de dominar sus miedos y la ansiedad que tiene en ese momento con nosotros. Por eso es que comienzan como a hablar temas que ustedes pueden decir, o sea, ¿qué onda? Aquí no estamos hablando nada de eso, ¿verdad? Pero es parte de ese, como esa defensa que ellos tienen. Pensamiento mágico omnipotente, pueden jugar en ese momento que la pieza de arte es un avión y ellos van a crear en su mente que es un avión y que ellos hacen sus propios relatos, ¿sí? O puede ser un momento de agresión, ¿verdad? De defenderse, de agredirnos porque está frente a un miedo o que nosotros damos ansiedad. Normal en los niños, en todo paciente pediátrico, ¿verdad? Todas estas etapas. ¿Por qué? Porque están, acuérdense que están en este momento de angustia frente a algo nuevo. A ver, en el juego dice, al jugar el niño desplaza al exterior sus miedos. En el juego, al jugar el niño desplaza al exterior sus miedos y problemas internos, dominándolo mediante la acción, ¿verdad? Entonces es importante en ese momento nosotros crear algún juego o ponerle a un juego, crear en su mente algún juego o hablar de algo en específico. Un niño juega no solo para repetir situaciones placenteras, sino también para elaborar las que le resultaron dolorosas o traumáticas. En los relatos terroríficos se identifican con el héroe y que no conoce el miedo. Y los malos son castigados y los buenos son recompensados en la mente de ellos, ¿verdad? Perdón, perdón. La ansiedad y el miedo parecen estar relacionados con el temperamento del niño. Ansiedad materna, inteligencia emocional de la madre, apoyo de los padres, los cuales pueden derivarse de problemas de adaptación provenientes de trastornos conductuales propios de la educación en salud y familiar que han recibido. Es importante que el profesional identifique tempranamente esos trastornos psicológicos e implementar estrategias de apoyo que desencadenen sentimientos de confianza. A ver, sí es cierto que yo tengo que ver que un niño hable de ciertos temas que son parte normal, pero también nosotros podemos identificar si hay una conducta que no está normal en un niño, ¿ok? Y hacérsele ver a los papás en algún momento cuando ya nosotros vemos que son conductas fuera de lo normal en un niño o que mencione cosas o que veamos parte de su cuerpo, ¿verdad? Con algún golpe o algo así que nosotros creamos que se sale ya fuera de nuestro control y que puede ser un niño agredido física o verbalmente por otra persona, también puede generar en nosotros dificultad a la hora de tratar a un niño. ¿Por qué? Porque somos uno más que no nos conoce y que puede generarle a ellos temor que pueda ser o pueda recibir algún tipo de maltrato físico o emocional. ¿Cuáles son algunos de los eventos que pueden afectar a los niños para poder nosotros hacer una buena atención al paciente pediátrico? La muerte de algún familiar, ¿verdad? Esto es importante que nosotros sepamos. eh, Muchas veces nos dicen los papás, sí, es que la semana pasada se murió el abuelo. Ok, nosotros, ay, cuánto lo siento. Vale, abrí la boca. No, ustedes no saben cómo está ese niño. Ok, estamos preparados. Entonces en ese momento podemos hablar con el niño. ¿Estás preparado, mi amor? ¿Cómo venís a esta cita? ¿Querés que evaluemos? ¿Querés que hagamos una limpiecita? Bueno, tratar de que ese niño, la mamá o el papá o el abuelo o el tío pueden andar con el duelo, ¿verdad? Con el haber perdido un familiar, pero el niño es otra manera de expresarlo. Enfermedades graves, ya sea de los padres o de los hermanos, el divorcio de los papás, que ahora se ve bastante este tema, que llegan con la mamá, que llegan con el papá, que con la pareja de la mamá, con la pareja del papá, los niños se sienten en ese ambiente un poco tenso, se mete uno, se mete el otro, entonces casos así a nosotros como odontólogos nos afectan. Y sí, es una realidad que se vive. ¿Ok? Por lo tanto, es importante
Quizás en este caso nosotros pidamos que siempre vaya acompañado por uno de los padres biológicos. Problemas económicos que yo sé que muchas veces los niños no se dan cuenta, pero a veces les hacemos ver o los culpamos. Mira, por tu culpa venimos al dentista aquí, yo sin trabajo, y por tu culpa vamos a tener que gastar en un relleno, y porque vos no te cuidas los dientes. Momento, el que le cuida los dientes es el adulto. El niño vive en ese otro mundo que yo les expliqué hace ratos. En ninguna de las cosas que mencionamos antes del desarrollo físico y madurez y psicológico de los niños es, ah, yo, Ricardito, a mis 3 años tengo que mantener una higiene oral adecuada. Cero sangrado gingival, pasarme el hilo dental, mis rutinas diarias con enjuague. O sea, no, ¿ok? Ellos se pueden sentir culpables si uno de los adultos comienza y hacer que nuestra visita también sea un poco estresante. Muchas veces la separación de la mamá cuando comienza a trabajar, la rivalidad entre hermanos, son como eventos que casualmente pueden afectar una atención a un niño pequeñito. La mudanza de algún lugar o el embarazo de la mamá que va a ser reemplazado de este niño. El odontólogo, su instrumental y sus maniobras se transforman en peligros que amenazan con la castración y la muerte. Fíjense, eso no me lo invento yo, está en uno de los libros de ortopediatría. ¿Por qué es importante también que yo al paciente pediátrico no le muestre de una sola vez todo lo que tengo en mi bandeja de trabajo? Es importante también que conozcamos hasta los nombres con los cuales nos vamos a referir a cada una de nuestras cosas, poco a poco. No sé si ustedes están acostumbradas a sacar, ok, el montón de instrumentos en su bandeja y va a ocupar la cuarta parte o capaz el niño ni se dejó y nosotros tuvimos tantas cosas. Lo visual puede llegar a afectar a un niño y puede pensar que todo eso va a ser, y todo eso vas a ocupar en mí. ¿Y por qué me vas a poner todo eso? ¿Ok? Es entender que eso también es importante, que nuestra mesa de trabajo esté lo más libre posible y nosotros poco a poco ir colocando lo que vamos a necesitar. Por lo tanto, en nuestra primera visita con el paciente pediátrico, eh, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es crear un momento agradable, ¿sí? Con el niño, con los papás o con las personas responsables que lo lleguen, que el lugar sea agradable hasta lo que los niños escuchen, lo que los niños eh, puedan ver, ¿verdad? Ellos pues se llevan esa primera impresión, que sea que el paciente pediátrico en sus primeras visitas pueda sentir un momento bonito, que su primera experiencia sea positiva. Y ojo con eso, doctoras, que quizás lo vuelva a recalcar en el manejo de conducta, no es obligación en la primera consulta tratar de hacerle todo. Si llegó a una emergencia, ok, pero por lo demás tratar ese día de familiarizarse dentro del consulta, familiarizarse conmigo, este niño, ok, con la persona quien soy y que sea algo simple esa primera visita, ¿ok? El niño se tiene que sentir bien recibido, todo paciente pediátrico en su primer consulta tiene que sentirse que fue bien recibido. Tratar de crear en el niño un sentimiento de seguridad, ¿quién soy yo? No estar insegura frente a un niño, no hablar de manera insegura, no preguntar ciertas cosas a mi asistente que pueden generar. O sea, un niño, créanme que lo estudia a uno también y también a los papás, ¿verdad? No crearles esa inseguridad. Abordemos la ansiedad, como dijimos, conocer los tipos de padres y las técnicas de conducta que en su momento las vamos a hablar. Dentro de como los momentos que nosotros podamos recibir a los niños dentro de las primeras consultas, puede ser porque lo deriva el pediatra, qué bien, porque es un paciente que nosotros vamos a empezar a educar desde pequeño y crear esa confianza hasta el último momento, ¿ok? Porque el paciente presenta un síntoma, es decir, anda dolor, una emergencia, una caída, o en este caso, como decimos, una emergencia, o una consulta espontánea, ¿verdad? Que los papás decidieron llevar, educarse acerca del tema y pues ahí es donde nosotros podemos realmente llegar a conocer nuestros pacientitos a lo largo de las demás citas.
de cómo se realice el primer contacto con el paciente pediátrico dependerá y disminuirá la carga de miedo. Quede invariable o aumente su temor, es por eso que debemos tener un entrenamiento y capacidad adecuada. Y acá es donde le digo, miren, no es el paciente que se va a adecuar a mí, yo me adecuo a lo que el paciente quiere primero, ¿ok? No es que el paciente directamente lo siento en una silla y le digo, anda, entra y sentate como a un adulto lo hacemos. No, a un niño hay que llevarlo por poquito, ¿ok? A un niño se va ganando uno la confianza, ¿ok? Vamos a jugar un ratito aquí. Usted me puede decir, ay, doctora, ya no tengo tiempo de tirarme en el suelo. Mire qué pérdida de tiempo. Doctoras, lo siento, a partir de ahora lo van a tener que hacer porque es oro ese tiempo para los papás. Probablemente usted no lo veía así, pero esto es la odontopediatría real, ¿ok? Que doctora, mire que esto es estarse poniendo ese nivel, es como que el niño manda. No, no manda el niño, solo me estoy ganando su confianza, ¿ok? Y miren, si ustedes se fijan, ahí comencé en el suelo, luego pasó a mis piernas, de mis piernas logré sentarlo al sillón, yo no estaba sentada, estaba hincada ahí para tratar de ir poco a poco hasta poder llevarlo. Ahora sí me pude sentar y poder hacer su tratamiento respectivo. Permitir o no la entrada de los papás, que también es algo que lo vamos a discutir en el manejo de conducta, sobre todo cuando es paciente pediátrico. Dentro de las cosas que mencionamos es la separación de los papás no es la mejor, ¿ok? Por lo tanto, yo soy de la escuela que permite entrar siempre a los papás, doctoras. Y hoy, sobre todo con esto de las leyes y todo, lo mejor es que sí dejemos entrar a los papás. Acuérdense que hoy nos graban y hoy somos famosos en todos los teléfonos, así que los papás, si usted le dice que no, rápido sale usted ahí que no dejó entrar a su consultorio y que a saber por qué, ¿verdad? Entonces, saber que estamos escondiendo. Entonces, lo mejor es dejar entrar a los papás. eh, sí, y sí, siempre y cuando no hagamos estos, ¿verdad? Y no toquen en nuestro alrededor lo que estamos haciendo. Con un paciente pediátrico no pueden expresar lo que a ellos les pasó, no que amenacen a un niño dentro del consultorio, tampoco sobornar ni ridiculizar y no prometer lo que no va a hacer el odontólogo, ¿verdad? En un momento, cuando atendemos a nuestros pacientitos, somos nosotros los que decidimos qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? No es el papá el que decide, somos nosotros llegando a un acuerdo, obviamente, con los padres. Dentro de las conclusiones es la familia juega un papel muy importante para reducir el miedo y la ansiedad del niño respecto al tratamiento. La evaluación del estado emocional del niño previo a una consulta odontológica podríamos dar indicadores de cómo enfocar la misma. Entonces, en resumen, es conocer a este niño, conocer las generalidades de cada uno de los niños que yo recibo, que cada niño es totalmente diferente y cómo voy a abordarlos a cada uno de ellos. Aceptar los que no debemos hacer nosotros, doctoras, aceptar las exigencias de los padres. Muchas veces los padres nos quieren imponer a nosotros qué hacer, ¿no? No es así, somos nosotros los que decidimos. Aceptar la participación en el engaño, es decir, que los papás nos digan, ¿verdad que le vamos a hacer esto si no se deja? ¿Verdad que va a pasar esto? No, ¿verdad? No dejarnos en ese engaño. Irritarse y actuar con brusquedad o severidad. Nosotros mantener siempre la calma. Yo sé que muchas veces se nos sale de las manos el control de un niño o de un papá, pero siempre hay que mantener la calma. Para sufrir el abandono del tratamiento como un fracaso personal. Doctoras, no nos hemos aprendido en esto. A lo largo de los años de experiencia, yo les puedo decir, y lo digo abiertamente, libremente, hay casos donde yo digo, es de más, o sea, ya traté aquí, traté allá, entonces no se frustren, ¿ok? Esto es aprender, para mí todos los días en la clínica es un reto diario de cada paciente. Que si se va a dejar, que no lo logré, que lo logré, que este niño llevo 3 consultas tratando de hacer modelaje, decir, mostrar ese día llevo 3 y la cuarta y es de más, no se deja, pero hay que seguir intentando, pero no lo tomemos como algo, un fracaso personal. La odontopediatría no es una cosa establecida en un libro, ¿ok?
atender un paciente pediátrico no es igual que un adulto. Entonces, tomemos esto como cada reto, un día, ¿verdad? Cada niño como un reto y tratar de utilizar todas las técnicas que nosotros podamos utilizar en ellos. Reprimir el conocimiento y aplicación de técnicas atraumáticas, ¿ok? No nos cerremos solo con técnicas, como decían las doctoras al principio, tenemos otras alternativas más con las que podemos ahora abordar los niños. Y para mí lo más importante es esto, crear un hogar dental en los niños. ¿Qué es eso? ¿Sí? Con los controles desde esas mamás que ustedes ven como adultas, desde que está embarazada, comenzar los controles en el embarazo, al nacer el bebé, establecer ya sus controles de higiene, sus controles con nosotros, establecer conexión con el paciente desde su primer cita, hacer tratamientos preventivos, hacer sentir al paciente en casa. No es un consultorio más, doctora. Ustedes no están aquí solo porque, ay, quiero nada más ocupar el nuevo ionómero que apareció, ¿no? Para ocupar ese nuevo ionómero, tuvo que haber pasado todo esto, ¿ok? Tuvo que haber conocido al paciente y que este paciente permitió que se le colocara el nuevo ionómero que quiere conocer. Y siempre una muestra de cariño, colabore o no colabore el paciente. Son cosas que los papás agradecen. Y aparte lo que siempre les dije, recibir un paciente pediátrico es demostrar que solo el hecho de haber llegado a una persona ajena a su entorno es de agradecerles un montón. Por lo tanto, usted siempre tiene que decirle gracias por tu colaboración, gracias por haberme dejado revisar tu boquita. ¿Ok? Creo que esta clase, porque era la introducción y generalidades aquí del paciente pediátrico, para que todas nos lleváramos como un poquito de cada uno de los niños, de qué hacer en cada una de las edades, ¿verdad? Y como de recordar cuándo, en qué de las edades, cómo me tengo que situar con cada uno de ellos. No sé, doctorcita, si ahorita tienen alguna preguntita sobre la clase, quieran compartirme algo. Al principio de la clase hice una pregunta para las que no estaban presentes todavía. Era que cuáles temas eran los que les gustaría que nos enfocáramos dentro del diplomado. Tanto la doctora Lea como la doctora Adriana nos hicieron ver los temas que les gustaría como que se toquen, ¿verdad? Con énfasis, ellas fueran bien específicas en lo que quieren que veamos. Entonces, son varios temas los que vamos a ver a lo largo del diplomado, pero si hay alguno en especial que ustedes quieren reforzar dentro de su práctica, pues obviamente lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, les dejo dos preguntitas. Algo de la clase, si algo que no entendieron o que quieren compartir conmigo, o Hola, alguno de los temas que quieren que se hable. Perdón, ahorita. Dígame, doctora Nancy, ¿verdad? sí. Hola, Eh, doctora, dígame. hola, fíjese que a mí me gustaría reforzar los temas en cuanto a los pacientes que tienen problemas sistémicos, así como niños Down, autistas, este tipo de pacientes, ¿cómo lo debo de manejar? Ok, ok, de acuerdo, doctora. Ujú. Entonces, pacientes con algún tipo con todas estas condiciones, ¿verdad? El Condiciones manejo de pacientes. Ok, especiales, exacto. ok, Ujú. ok, Gracias. muy bien, doctora, gracias. ¿Alguien más, doctoras? ¿O algo de la clase? ¿Todo claro? ¿Algún otro tema, doctoras? Acuérdense que estamos a tiempo porque el objetivo es tener invitados, el objetivo es que ustedes tengan los temas así como por lo menos parte de la teoría y que podamos ver alguna práctica o algo que a lo largo de la carrera se nos van así olvidando ciertos aspectos que son súper importantes que nosotros mantengamos, ¿verdad? En nuestra mentecita. Doctora Ingrid, creo que quiere hablar. Hola doctora, mucho gusto. Mucho Pues gusto. muy interesante lo que se hizo en esta clase, mucho de la práctica, al igual como usted decía, que por veces los padres de esta familia llegan preocupados porque no han nacido los dientes. En mi experiencia personal, mi hijo le nacieron a los 3 meses y medio, sus incisivos, ya tiene sus permanentes a los 4 años, entonces bien evolucionado. Pero Sí. sí,
Al igual, llegan niños con miedo, así como llegan bien valientes, yo les pongo como que me ayuden como asistentes. Pero sí, como tema sería como cómo tratar a niños sistémicamente comprometidos, autistas, también en la parte de ortodoncia, porque vemos mucha mala oclusión con el aspecto de que hay mucha pérdida de dientes a temprana edad. ¿Por qué? Porque no hay TIC. Correcto. Ok, doctora. Listo, Gracias. gracias. Sí, muy bien. La verdad que la doctora mencionó varios aspectos, ¿verdad? Doctoras, yo espero que, que realmente este diplomado les ayude. Si ya ustedes lograban salvar piececitas, que vean que se pueden salvar más de lo que uno se imagina. No quitemos piezas primarias en los niños, de verdad. Luchen por mantener una pieza primaria. Y cuando digo luchen, hagan todo lo que a nivel profesional podemos hacer, ¿ok? Que lo veíamos antes como, no, no tenemos opción de hacer esto. En la medida que pueda, porque realmente no es lo mismo. El mejor mantenedor de espacio siempre van a ser los dientitos. Entonces tratemos de hacer extracciones. Creo que vamos a ir aprendiendo diferentes técnicas para mantener una pieza en boca hasta lo último, ¿ok? Si es que uno tiene que, realmente yo les digo a los papás, déjeme que esta pieza la expulse el cuerpo, pues, porque yo no se la voy a quitar, ¿ok? Llego hasta ese momento de decirle, déjela ahí, que su mismo cuerpo la deseche, pero no quiero ser yo la que se lo quito, ¿ok? No quedemos como, estamos aquí, no quiero que quedemos como una más que, ay, la doctora le quitó el diente, que fue lo más fácil. Suena lo más fácil, pero no lo es. No lo es. Solo le creamos un trauma a un niño y a la larga todo lo que provoca la ausencia de piezas primarias, ¿verdad? Entonces creo que estoy pues atenta a a los comentarios que me hicieron de las clases. No sé si en el chat, no me fijé muy bien si ya les pasaron toda la teoría que se va a ver, las clases, no sé si ya las tienen ustedes de toda la teoría, para que Los vean temas no, los temas tenemos no, fechas. solo las Bueno, fechas. sí como a grosso modo, pero como la forma evaluativa y eso, no sé si se refiere a eso o no. No, yo, bueno, por ejemplo, hoy yo di generalidad del paciente pediátrico, la siguiente clase le da diagnóstico en odontopediatría la doctora, luego manejo de embarazada la doctora, luego odontología del bebé, o sea, todos esos temas no los tienen, ¿verdad? Entonces, todavía, ¿no? Ok, se los voy a... ¿Cómo no? Sí, nos lo ¿Sí? entregaron en un programa, sí. Ok, bueno, entonces esos son los temas y por eso les decía yo, porque para mí es importante que aparte de los que ya están calendarizados, agregar estos otros que, bueno, lo que ustedes me dijeron de actualizaciones materiales se va a dar, ya está ahí, nuevas técnicas, sí, de acuerdo a los materiales, en la clase de pacientes con condiciones también y pacientes con sistémicamente comprometidos, ¿verdad? Sí, o sea, son de los temas que se van a dar, por eso dije, algún tema que ustedes en especial quieran que toquemos, pues también se hace igual de ortodoncia, ¿ok? Mañana tienen clase con la doctora Beatriz. Son 2 o 3 clases que van de corrido con ella y luego nos vemos. La próxima conmigo. Quisiera abonar nada más que para los laboratorios con tiempo les voy a decir qué es lo que necesitamos. Oigan, para que lo vayan comprando o haciéndose de las cosas para el laboratorio. ¿Ok? Si no, pues me escriben ahí sea en el chat o en lo privado, pero igual, ¿verdad? Para que todas conozcamos, podemos poner algo ahí como, mire, en general, o yo les puedo conseguir, si entre todas se pueden apoyar también, ¿verdad? Puedo conseguir esto, puedo conseguir lo otro, comprar entre todas un material también. Hay cosas que, para que no solo una compre todo, ¿verdad? Así que no, también pueden compartir. ¿Alguna otra preguntita, doctorcitas? Doctora, Doctora, yo Mándeme. tengo Doctora, perdón. Doctora Gabriela, sí, dígame, doctora. fíjese que, bueno, con respecto a los temas que comentaba, como que nos interesará como reforzar, a mí un tema que me llamaba bastante la atención y no sé si se va a impartir es como el manejo de aquellos niños que, que no es posible de manera como consciente, sino que hay que recurrir como a una cierta sedación. Sí, Entonces, ese sí. tema a mí me gustaría como bastante, ¿verdad? Igual todo lo que implique como materiales nuevos y
que se puedan como mejorar, por ejemplo, cuando se hacen pulpo o pulpo, como los nuevos materiales, porque yo me acuerdo que en la U pues nos enseñaron, pero eran con los que se usaban en ese momento y yo pues tengo entendido que ya no se usan, ya hay mejores, ¿verdad? Entonces sí me gustaría, esas dos cositas quizás como a mí me interesan bastante. Sí, doctora, ambos temas que me dijo, tratamientos alternativas para un niño de no manejo en clínica, también se va a manejar, todos esos temas se va a dar, y tratamientos pulpares también con los materiales. Sí. ¿Alguien más? Creo que alguien más quería decir algo cuando la doctora Gabriela Sí, estaba. Doctora eh, Nancy, dígame. sí, mi consultita es, a mí me abruma la tecnología y es primera vez que estoy recibiendo una clase así. No se preocupe, doctora, estamos para apoyarle, dígame. Entré un poquito tarde. No sé si manifestaron al inicio si estas clases las van a se las podemos reproducir después o nos van a dar el material por escrito o solo lo Sí, que vayamos escuchando en el momento. queda grabada, doctora, y la licenciada Évila también es la encargada de ponerles las clases en las nubes. En la Ah, nube. vaya, Ujú. Y en si la no nube. entiende con ella, usted se puede guiar paso con paso, se comunica con ella y le dice, mire, licenciada, yo necesito paso a paso cómo ver una clase en la plataforma, cómo escucharla de nuevo, o sea que no se preocupe, doctora, que todo eso se le puede apoyar. Con ella es la encargada de esa parte, oye, Pues sí, pero en que lo así que me yo pueda tiene que ayudarle, tratar con así como gusto. las clases, ¿verdad? Como niñita, porque yo primera vez que voy a hacer eso, entonces así me tiene que explicar ella. Pero Ah, doctora, gracias, doctora. bienvenida. Todo es una Gracias. primera vez, todos aprendemos siempre una primera vez. Oye, doctora, así que creo que todos nos vamos a apoyar acá Gracias, doctora. para servirle, doctora. Bueno, si no hay más preguntitas y todo está Doctora, bien. Doctora Gloria, dígame, doctora sí, Gloria. quería saber si dentro de las temáticas que vamos a tocar está algo sobre las frenectomías linguales en los niños. No, pero podemos darla. Ajá, es Ujú. que es algo que también ya me había. No está, pero por eso es que yo siempre pregunto. Sí, podemos hablar de la frenectomía, claro que sí. Ujú, Gracias. ujú. ¿Algo más? ¿No? Hasta aquí estamos, pues bueno, nos vamos a seguir viendo y si a alguna otra clase se les ocurre, pues me lo hacen ver, ¿ok? Se ven mañana con la doctora Beatriz en diagnóstico en odontopediatría, ¿ok? Listo. Bueno, doctorcitas, que descansen. Buenas noches. Buenas noches a todas. Ok, Adiós, que doctora. descansen. Buenas Buenas noches, noches. doctora. Buenas noches.